Hola, ¿cómo están? En este video les mostraré cómo se soluciona el ejercicio 7 de la página de poligeometría, donde nos dicen que, dado un triángulo ABC, tenemos que A, B y C, se traza CD que corta a B, se traza CD que corta a B en E, y luego se traza DF que corta a BE en G y a CB en H, de tal forma que ED es igual a HB, tenemos nuestra primera hipótesis, y que el ángulo ACE es igual al ángulo HCF, nuestra segunda hipótesis. Y ahí tenemos de que el ángulo CDB es igual al ángulo CBD, nuestra tercera hipótesis. Listo. Entonces, así nos queda la gráfica. Hacemos una construcción auxiliar que sería DB y la construcción auxiliar BC. Entonces, al observar este triángulo, tenemos de que este triángulo, el triángulo BCD, es iso por, decimos que es iso por 3, ya que dice que un ángulo isósceles tiene los dos lados iguales y tiene dos ángulos iguales. Entonces de ahí tenemos, si nos paramos en el ángulo EPD, podemos decir que tenemos un lado, un ángulo, y tenemos que hallar ese otro lado para hallar el criterio de lado, ángulo, lado. Y si nos paramos también en el triángulo HBD, también vemos que tenemos un lado, un ángulo, y vamos a hallar este lado que nos dice que DB es congruente con DB por propiedad reflexiva. Entonces, si nos paramos en este triángulo que es EBD, podemos tener que tenemos lado, ángulo, lado, y en el triángulo HBD tenemos lado, ángulo, lado. O sea que podemos decir de que el triángulo EBD es congruente con el triángulo HBD por el criterio de lado, ángulo, lado. Donde tenemos el primer lado en 1, el ángulo lo tenemos en 3 y el otro lado lo tenemos en la propiedad reflexiva, que es en 5. Listo. Entonces ya con esto definimos de que este triángulo es congruente con este triángulo. Listo. Ahora nos enfocamos en la parte de acá. Tenemos que demostrar de que ACB y DCF son congruentes. Y la hipótesis nos dicen de que SA es congruente con HCF. Entonces hacemos una suma de ángulos donde nos dicen que el ángulo ACE más el ángulo BCD es igual a el ángulo FCH más el ángulo BCD. Entonces aquí tenemos una suma de ángulos. Y aquí sabemos de que ACE más BCD nos da ACB. Entonces nos da ACB. Tenemos nuestro primer ángulo. Igual a FCH más BCD, FCH más HCE nos da SF. Perdón, nos da DCF. Aquí tenemos DCF. Tenemos nuestro primer ángulo de nuestra hipótesis. 9. Podemos definir que al principio dijimos que en 4 el ángulo DCB es isósceles porque tiene dos lados, dos ángulos iguales. O sea que podemos definir de que este lado es congruente con este lado. Entonces tenemos de que DC es congruente con BC.
por 4. ¿Cierto? Entonces, al tener DC congruente con BC, tenemos que DC congruente con BC. Ya tenemos un ángulo, un lado, un ángulo y un lado. Entonces, vamos a hallar el otro ángulo, donde nos dicen que la resta de C de B, el ángulo de C de B menos H de B, el ángulo, es igual a C de B menos EHD. Y esto nos da, aquí tenemos una resta de ángulos. Aquí aplicamos la propiedad igualativa. Igual que acá. Entonces tenemos que C dB menos H dB, esto nos da C dB menos H BD, nos da C dF, que es igual a C dB menos EBH, esto nos da CBA. Entonces tenemos el ángulo CDF y el ángulo CBA. CDF y el ángulo CBA. Entonces ya podemos ver que tenemos ángulo, lado, ángulo y ángulo, lado, ángulo. Mostramos de que esos tres son congruentes. Entonces decimos que el ángulo CDF es congruente con el ángulo CBA por el criterio de ángulo, lado, ángulo, donde tenemos el primer ángulo en 8, el lado lo tenemos en 9 y el otro ángulo lo tenemos en 11. Y ahí demostramos la tesis, donde nos dicen que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FDC. Muchas gracias.